En la jornada de ayer, el ministro de Justicia, Cuño Libarona, ha tenido, para quienes no escucharon, expresiones verdaderamente desacertadas, fuera de época, desagradables, repudiables, con todos los adjetivos que uno podría... Y nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos. Pero para analizar el tema, queremos saludar al diputado nacional, a Esteban Paulone, y agradecerle por estar con nosotros en este mediodía. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Bueno, ¿te parece si escuchamos juntos lo que dijo Cuño Libarona, sobre todo para todas aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de hacerlo durante las últimas horas? Esto decía el ministro de Justicia. Y esto es muy importante que lo entiendan. Se acabó solo el género, solo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato. Promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Perdón, no solo que es grave lo que dijo Cuño Libarona, sino también los aplausos. Los aplausos claramente también, Esteban. Quiero aclararles que los aplausos son una barra que llevó Cuño Libarona por fuera de cualquier práctica parlamentaria. Totalmente. Aparecieron 30 personas del ministerio o que habían ido al ministerio a pedir estar en la audiencia y el ministro las invitó, las hicieron entrar por autorización del presidente de la Cámara sin pasar por la comisión y se da esta irregularidad de una barra brava que aplaudía al ministro y nos silbaba a quienes hablábamos en otro orden en las participaciones ayer. Uno se pregunta, después de escuchar esto de Cuño Libarona, se pregunta por dónde empezar para hablar del tema, porque en realidad pareciera una discusión de muchísimos años atrás, como si uno pudiera rechazar, ¿no?, lo que significa y en torno a la diversidad sexual, ¿no? Sí, empezar diciendo que es grave que el ministro de Justicia desconozca la Constitución Nacional, los pactos y tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional en Argentina, los compromisos internacionales que justamente los organismos que él tiene a cargo deben cumplir y hacer cumplir, y obviamente la legislación vigente en materia de feminismo y diversidad. Segundo, es grave que el ministro desconozca que existe la violencia incrementada hacia las mujeres. Él dice la violencia es contra todas las personas y en ese sentido soslaya que una mujer por día muere víctima de la violencia machista en femicidios en Argentina. Difícilmente podrá aplicar cualquier política para prevenir o evitar esto si lo desconoce. Desconoce que la discriminación sigue existiendo más allá de las leyes que hemos conquistado y habla de un modelo de familia que no existe más, no porque no esté bien que una familia sea papá, mamá, los hijos y el perro, sino porque hoy tenemos que valorar y nuestro sistema jurídico y nuestra sociedad en general valora de igual modo, con la misma consideración y con el mismo nivel de protección a todas las familias. Yo le decía ayer al ministro, yo soy un activista gay, un varón gay, estoy casado hace 10 años, tuvimos que ir al Congreso a modificar una ley porque tanto nos discriminaban que la ley de matrimonio hasta el año 2010 no me permitía acceder a los mismos derechos que otras personas. Entonces, un gobierno que se dice liberal, que se supone que respeta el proyecto personal, individual y restricto de cada persona, y resulta que no te podés casar si te enamorás o te gusta una persona de tu mismo sexo. No podés autopercibir tu identidad de género a pesar de que la ley dice que sí podés, para el gobierno eso es antinatural. No reconoce las desigualdades estructurales que hay en la sociedad, que son las que hacen que no podamos ejercer del mismo modo la libertad en sentido amplio como la entiende este gobierno. Así que no es un gobierno liberal, es un gobierno reaccionario, es un ministro que deja mucho que desear, que en el marco de un gabinete muy mediocre y muy malo, que realmente tiene muchas dificultades para la gestión, es de lo peorcito que hay. Por lo tanto, nosotros entendemos que no puede seguir un minuto más Cuño Libarona a cargo del ministerio porque no tiene ni la aptitud moral ni técnica para llevar adelante una tarea tan importante.
¿Esto que pasó, esta exposición, lo esperaban? ¿Lo sorprendió? ¿Cómo continuó después? No, mira, a ver, yo soy autoridad en la comisión, con Mónica Macha, la presidenta, yo soy vicepresidente, presentamos una nota. Nos sorprendió gratamente que el ministro nos confirmara una fecha, porque este gobierno no es muy afecto a venir a dar explicaciones al Congreso. De hecho, estamos esperando hace 3 meses a Sandra Petovelo a ver qué va a hacer con los alimentos que ya deben estar vencidos en algún galpón del conurbano bonaerense. Bueno, este ministro rápidamente contestó, tiró una lista de funcionarios con los que venía, parte de su gabinete. Nos pareció importante, nos pareció positivo. Claro, cuando llegó primero la barra de 30 a hacer la barra brava de Cunio. Luego él empieza con un discurso que es un dislate, que es un panfleto reaccionario de lo peor y más berreta de la extrema derecha continental. Parece escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez, sin talento, sin gracia, ofensivo, chabacano, violento. Bueno, nada, nos quedamos sorprendidos, por supuesto. Yo tenía preguntas, de hecho, mirá, me había preparado por escrito preguntas porque entendía que no me iba a responder todas las que hiciera oralmente. ¿Tenés ahí Finalmente Esteban, ¿tenés ahí 2 o 3 preguntas de la que tenías preparada como para poder hacerle en ese contexto? Sí, a ver, en primer lugar, las que sí le pude hacer Sí. en vivo, como se dice. Una, de alguna manera, el ministerio ha pasado a disponibilidad a muchísimos trabajadores y trabajadoras que estaban en el INADI y el Ministerio de las Mujeres. Pasarlos a disponibilidad por una disposición de la ley Bases los determina que esas personas en 6 meses, si no se les otorga una tarea, puedan ser despedidas. Eso contraviene el artículo 14 bis, estabilidad en el empleo público, es constitucional. Entonces la pregunta era si él sentía que el gobierno de Javier Milei, que él como ministro y que la ley Bases estaban por sobre la Constitución Nacional. En segundo lugar, ¿cómo explicaba la eliminación del INADI? Porque el INADI se crea en Argentina en los 90, después de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. Entonces, en un momento donde el antisemitismo está en crecimiento, donde los discursos de odio hacia la comunidad judía proliferan, donde el alineamiento del país geopolíticamente por Javier Milei con Estados Unidos, Reino Unido e Israel nos expone, dijo el presidente hace pocas horas, y todo su coro, a amenazas y a posibles atentados. Bueno, justo vamos a desmontar una institución que viene a trabajar en contra del antisemitismo, de la violencia política, ideológica, etcétera. Digo, ¿cómo explica eso? Claro, eso no lo explica porque él estuvo detenido por encubrimiento durante el atentado a la AMIA. Entonces ahí se le generó alguna contradicción. Sí. También obviamente queríamos saber qué pasa con el programa Acompañar. Resulta que el programa Acompañar, que acompañaba a mujeres víctimas de violencia para la salida del entorno violento, de 6 meses lo bajaron a 3 meses y ahora obligan a hacer la denuncia. Muchas mujeres, hacer la denuncia en una comunidad pequeña, por ejemplo, implica exponerse ante el violento, ante la persona que las violenta. Entonces es violatorio de cualquier tipo de sentido común y de derecho en relación al tema. Y el otro tema también era la cuestión de las provincias. Yo le contaba al ministro, quizá el ministro no sabía, el INADI nace como un organismo nacional pero descentralizado, porque muchas veces la discriminación y la violencia en las provincias, no en todas pero en muchas, viene de los propios entes estatales. Son los propios gobiernos provinciales y municipales los que restringen el ejercicio de determinados derechos, de acceso a la salud, a la educación, etcétera, por motivos que tienen que ver con la discriminación. Entonces, ¿cómo pensaba abordar la federalidad de la política antidiscriminatoria? Echando a todo el personal de las delegaciones y poniendo 5 personas en una oficina en la ciudad de Buenos Aires. Porque este gobierno, obviamente, más allá de los límites de la General Paz, tiene muchas dificultades para pensar una política pública federal. Esas son algunas de las preguntas que les llevamos y que, por supuesto, no tuvieron respuesta. Esteban, 2 cuestiones. La primera es información, porque ustedes hicieron un pedido puntual, o hacen un pedido puntual con respecto a lo que es la continuidad o discontinuidad, como quiera llamarlo, de Cuño Livarola frente al lugar. Y la otra es una reflexión, porque en su alocución Cuño Livarola dice y habla del amor como un valor fundamental. Digo, ¿no es el amor el lugar donde la sexual se expande y crece? Empiezo por lo último. Este gobierno ha vaciado de contenido conceptos que son maravillosos y que creo que enriquecen a la sociedad. Libertad y amor son 2, por ejemplo.
¿qué más liberal y amoroso que una persona puede expresarse de acuerdo a lo que siente, pueda vivir su vida honestamente, abiertamente con su comunidad, felizmente, que puede expresar también un lugar de amor, de cuidado? Yo le contaba, le decía, ministro, le cuento, hace 10 años estoy casado y mi familia tiene cuidado, tiene amor, tiene acompañamiento, tiene valores, porque los únicos valores son los de familias que aparte el gobierno no practica, porque Javier Milei ni está casado ni tiene hijos, Karina Milei ni está casada ni tiene hijos, la vicepresidenta ni está casada ni tiene hijos, la ministra de Capital Humano no está casada y no tiene hijos, pero nos dan lecciones de moral de cómo son las familias y cómo deben ser las familias. Entonces este gobierno ha vaciado de contenido conceptos tan lindos, tan maravillosos como son la libertad y el amor. Y por supuesto que nuestras familias son amorosas, por supuesto que nuestras familias quieren vivir en libertad y por eso hemos luchado por los derechos que hemos conquistado y que hoy están vigentes, mucho que le guste o no al ministro de Justicia. Y por otra parte, en relación a lo que planteabas, estamos pidiendo el cese en las funciones. El presidente tiene que tomar una decisión porque Mariano Cunio Libarona no tiene ni la aptitud moral, porque ha discriminado, es violento, se ha burlado del Congreso, ni la aptitud técnica, porque por lo que nos dijo desconoce completamente el ordenamiento jurídico de Argentina, para seguir siendo ministro de Justicia ni un día más, por eso el presidente tiene que echarlo. Probablemente no ocurra, pero nosotros lo vamos a pedir porque nos parece que es una falta de respeto y que la democracia argentina, no este gobierno de mediocres, sino la democracia argentina, no merece un ministro de Justicia como Mariano Cunio Libarón. Esteban, tu postura es muy clara. ¿Qué sucedió con el resto de los diputados y diputadas en esta comisión? ¿No daba quizá para retirarse, para irse, para dejarlo solo expuesto? O no solo, sino también con esta barra que llegó. Yo soy de la idea de que el debate hay que darlo y que en la cara hay que decirle las cosas. Hubo un bloque, el PRO se retiró, pero te digo, el PRO que acompaña al gobierno en todas, las 3 diputadas del PRO se terminaron retirando porque era insoportable lo que estaba diciendo el ministro. Otros bloques decidimos quedarnos para decirle en la cara lo que pensamos, porque ya que vino y nos vino a insultar, no lo vamos a dejar con las ganas de no responder, sobre todo porque tenemos argumentos, porque hay derechos conquistados, porque hay leyes vigentes y porque él tiene la obligación de brindar explicaciones en la Cámara de Diputados. Por eso, desde los otros bloques, nos quedamos a escuchar y nos quedamos a preguntar, nos quedamos a cuestionar y a esperar respuestas que en la mayoría de los casos no llegaron, lamentablemente. Pero bueno, era importante sentar posición y no dejar ese discurso únicamente. ¿Sabes por qué también? Porque eso lo está viendo un montón de gente. Y yo pienso, una mujer víctima de violencia, que escucha, que quiere salir del círculo de la violencia, que escucha al ministro con esas declaraciones. Salga a defender, claro, tal cual. Se siente sola, dice, yo estoy sola, ¿cómo voy a salir de esta situación de violencia? Un pibe, una piba que está descubriendo su sexualidad, que pueda ver que alguien habla por ellos o por ellas, que alguien le pare el carro a esta manga de patoteros, berretas, reaccionarios. Sí, retirarse era dejarlo con la última o única palabra, sí, había que enfrentarlo. Así es. Así es. Esteban, me refiero al concepto de esto de rechazar, como si alguien tuviese la posibilidad o la potestad de rechazar. Pero me pregunto también, porque me parece que lo bueno de esto, en todo el contexto de lo malo de lo que ha hecho Cunio Libarona, es la posibilidad del debate, de hablar, de mantener en vigencia temas que necesariamente necesitan de esto, que en la casa ahora, cuando la gente está mirando el noticiero y quizás nosotros nos vayamos a una pausa y haya chicos y chicas en la familia, tengan la posibilidad de hablar, de educar, de seguir creciendo en los valores del amor. Digo, ni rechazar ni aceptar, ¿no? No me toca a mí aceptar. Acompañar. Es parte de la realidad, o sea, el ministro dice, adelante, de 2 diputados abiertamente gays, que la biología es varón, mujer, los valores heterosexuales y qué sé yo. Y nosotros estamos pintados, ¿ahí qué somos? Claro. Habla delante de las mujeres sobre que no existen las desigualdades de género entre varones y mujeres que han padecido la desigualdad y que si no fuera por muchas de las acciones afirmativas que existen, no serían diputadas, no habrían llegado a determinados lugares. Entonces, la realidad no se puede tapar con la mano. Yo creo que como bien vos decís, no es un tema de aceptar o no aceptar. Yo sé que estamos atravesando un momento muy difícil y que muchas de estas palabras duelen y que mucha gente se siente herida
pero yo veo acá también una enorme oportunidad de reafirmar esto que vos decías, de volver a hablar de ciertos temas, porque yo estoy seguro que la enorme mayoría de la sociedad argentina, que lo votó a Milei enojada, con bronca, por el fracaso económico y social de los partidos tradicionales, por la pobreza, por la desigualdad, por la inflación, por la falta de perspectiva que aparece muchas veces, por esos pibes y pibas que se van del país porque acá sienten que no tienen oportunidades, pero creo que en estos temas sigue estando esa sociedad que nos apoyó y que nos apoya. Y entonces, claro, cuando escuchan estas brutalidades, está bueno que podamos ponerlo sobre la agenda, sobre la mesa y poder discutirlo para recordar que la mayoría de la sociedad argentina quizá votó con bronca y con enojo a un personaje como Javier Milei, pero que también esa mayoría quiere seguir construyendo una sociedad diversa, plural, inclusiva, donde no sea un tema ni la violencia racial, ni el antisemitismo, ni la violencia homofóbica, ni la violencia machista. Apuesto a esa sociedad y creo que bueno, que nos toca a nosotros pensar qué propuesta y qué alternativa política le damos a esa ciudadanía para que encuentre la salida en lo social, en lo económico, en lo que tiene que ver con la desigualdad y en la perspectiva de futuro, con estos otros valores que creo que nos hacen mucho mejores como sociedad. Eso que dijo el ministro, esa exposición, fueron palabras. Y en los hechos, ¿qué se busca? ¿Eliminarlos, perseguirlos, anularlos? ¿Por dónde van los Sí, hechos? obvio. A ver, esas palabras vienen a acompañar acciones concretas, como por ejemplo la eliminación de organismos, el despido de organismos. Y yo lo dije ayer en la comisión. Yo me fui del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres porque no compartía la política del Gobierno Nacional. Era ad honorem, era un espacio ad honorem. Me invitó Dora Barrancos, una persona que respeto enormemente y con la que pude seguir en contacto después de estar allí, pero en un momento sentí que esa política no tenía escala, no me representaba, no resolvía nada. Ahora, pensar que eliminando una política que no funciona se resuelve el problema que tratamos de abordar es una pavada, como pensar que cerrar el INADI va a resolver el problema de la discriminación en Argentina. Lo que pasa es que este gobierno también es muy perezoso, son mediocres y perezosos. No quiere poner las manos a ver de qué manera mejora las instituciones. Dice, esto no funciona, lo cierro. Esto no funciona, lo cierro. En lugar de pensar cómo podemos hacer un mejor funcionamiento y un mejor Estado. Creo que ese es el gran desafío que tenemos quienes no compartimos el modelo de Javier Milei. Empezar a pensar qué Estado y qué sociedad y qué organización social le queremos proponer a la sociedad argentina. Por eso Argentina ya no vota más con el espejo retrovisor, está queriendo mirar hacia adelante, puede mirar hacia adelante en un camino de odio, discriminación, violencia, como el que propone el ministro Cunio, puede mirar hacia adelante en un camino de pluralidad y diversidad como el que proponemos nosotros. Solo para cerrar y para agradecerte este rato de poder charlar y debatir, me parece fundamental en estos horarios poder hablar de estos temas. Y en la televisión pública. En la televisión pública, que claramente Totalmente. tiene la posibilidad de tener un acceso hoy a toda la bota provincial. Cuando hablaba de los valores, Cunio Libarona también habla de la igualdad ante la ley. Y es cierto, hay una ley que de alguna forma, o hay algunas leyes que de alguna forma ya abrazan a la diversidad sexual. Pero ¿cuánto hay todavía en materia que resta en nuestro país para seguir trabajando en normas que de alguna forma sigan protegiéndolo? Sin duda las leyes son condiciones necesarias, pero no suficientes. O sea, la ley de matrimonio igualitario, Sí. un amigo dice, conquistamos el derecho al matrimonio, seguimos luchando por el derecho al noviazgo, porque para muchos y muchas chicos y chicas, ir de la mano, darse un beso o expresar un afecto en público con su pareja del mismo sexo implica una golpiza, que no te dejen entrar en un bar, perder oportunidades laborales, que tu familia te dé vuelta la cara. Digo, la situación obviamente, dependiendo de cada lugar y cada circunstancia es diferente, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, tenemos leyes, son muy importantes, se supone que la acción del gobierno es trabajar para transformar las condiciones sociales y culturales que generan la discriminación, cosa que este gobierno va para el otro lado. Por eso es muy importante sostener políticas públicas. La verdad que cuando veo cómo, a pesar del abandono nacional en todo sentido a las provincias, nosotros en Santa Fe, pero en muchas otras provincias pasa, se sostienen las áreas de género, se sostienen las políticas de diversidad, se sostiene la visibilidad del colectivo, es súper importante. Y el 2 de noviembre, cuando sea la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires,
que más de 1,5 millones de personas vamos a marchar sin choripán, sin aparato, sin colectivo, en familia, no porque seamos gays, lesbianas, bisexuales o trans, sino porque seremos personas convencidas de la construcción de una sociedad plural, democrática y donde rijan los derechos humanos. También le vamos a estar dando un mensaje claro a este gobierno en relación a esto que les decía antes, de que podrá haber votado la sociedad argentina con un poquito de enojo, de desazón, de desilusión con el sistema político habitual, pero no abandona su sueño de construcción de una sociedad diversa, plural, de todos los colores, como decimos habitualmente. Esteban, siempre interesante escucharte, seguramente en otra oportunidad. Ojalá que no sea tan desacertada como esta, pero siempre para construir en medio del debate. Bueno, a disposición siempre, gracias por el espacio. Esteban Paulón, diputado nacional, después de los dichos de Cuño Libarona.